Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado de estar en un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria. Como ustedes pueden ver, porque también lo anunciamos, estamos justamente con una empresa que son súper importantes, muy movidos y que además nos pueden ayudar muchísimo a entender cómo es el negocio de brokers digitales. Nos acompaña Ignacio Corrales. Él es director de marketing de Brokers Digitales, y también Eduardo Pavés, director comercial de la empresa. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Aníbal. Un placer estar acá contigo compartiendo esta tarde, hablando un poquito de este increíble mundo de la inversión inmobiliaria. Así es, vamos a conversar lo que más podamos sobre ese tema para ir aclarando un montón de dudas. Y también tenemos a Eduardo Páez, que es el director comercial de Brokers Digitales. Eduardo, encantado de tenerte en el programa. Lo mismo digo, Aníbal, muchas gracias por la invitación. Aquí encantado de venir a participar de tu programa cuando lo requieras. Ok, muchísimas gracias. Bueno, lo primero que debo preguntar es qué es y a qué se dedica, y también cuánto tiempo tiene y por qué se formó la empresa Broker Digitales. ¿Quién se tira a la piscina para contestarme? Bueno, Broker Digitales, la verdad, las cosas es que nos hemos ido especializando en ayudar a jóvenes y, bueno, no tan jóvenes, inversionistas y futuros inversionistas que desean invertir, valga la redundancia, en departamentos para lograr que se les paguen solos. Porque no es que mágicamente los departamentos se paguen solos. Uno como inversionista tiene que moverse algunas variables para lograr ese objetivo. Y para eso utilizamos nosotros nuestros workshops o minicursos inmobiliarios y lanzamientos inmobiliarios. Básicamente eso es lo que nos dedicamos, a hacer lanzamientos inmobiliarios, no sin antes hacer un workshop o minicurso que le ayuda a la gente a entender, descubrir este mundo y prepararse para aprovecharse del lanzamiento. Perfecto. Eduardo, ¿en qué consisten estos cursos inmobiliarios que hacen ustedes? Que son unos mini cursos. Mira, ¿En qué consisten? principalmente con Ignacio cuando partimos con Brokers Digitales, que fue, contestando tu pregunta, en mayo del 2020, del 2020, es una consecución de 3 clases donde nosotros detectamos primero los errores que Ignacio y yo cometimos cuando ingresamos a este mundo inmobiliario y no queremos que la gente los vuelva a cometer, por lo tanto le enseñamos, se los exponemos, le decimos en qué se tienen que fijar, después los preparamos en una segunda clase para ver muchas cosas de lo que tiene que ver con el ámbito financiero, cómo yo me preparo para este momento, en qué me tengo que fijar, con quién saco un crédito hipotecario, todo eso lo explicamos en la segunda clase, y en la tercera clase hacemos lo que son los ciclos, los superciclos. Ese es el curso que dura una semana, de lunes a viernes, y durante todo el proceso estamos enviando mucha, pero cuando decimos mucha, es mucha información que tiene que ir cada inversionista o futuro inversionista asimilando para poder llegar a concretar su objetivo de invertir en una propiedad y que obviamente se le pague solo, que ese es el objetivo. Ahora, exactamente, ¿cuáles son los servicios que ofrecen ustedes en Brokers Digitales? Básicamente lo que nosotros ofrecemos a la gente que nos sigue, a la comunidad, es, tal como decíamos recién, información, orden, estructura, un GPS, la posibilidad de pasar desde absoluto cero a ser capaz de decidir si estoy o no frente a una buena oportunidad de inversión. Y por supuesto nosotros, a diferencia de quizás otros brokers del mercado, nosotros no tenemos un stock de proyectos. No tenemos 50, 60 proyectos que al final nadie los entiende y que has puesto a que un vendedor te venda o te embuta básicamente lo que quiere. Aquí tú eres dueño de tu propio destino. Tú decides cuándo inviertes y cuándo no. Y Okay. negociamos con una inmobiliaria, un proyecto. Y cuando lo encontramos, algo realmente tiene que ser algo realmente interesante, algo que realmente valga la pena, ahí orquestamos o preparamos un lanzamiento. Ahora, ustedes específicamente, ¿a quién están orientados?
Ya, como dijo Ignacio, sí, son jóvenes profesionales y no tan jóvenes profesionales, fíjate. La verdad que nos hemos dado cuenta que ha sido muy transversal. Nosotros pensábamos en un principio que dedicarnos a personas que están entre los 25 y 35 años era como nuestro público objetivo, pero con el correr del tiempo nos dimos cuenta que hay mucha gente de distintas edades. Hemos tenido hasta de 50, 55, 60 años que hay gente que ha invertido. Obviamente la estrategia cambia mucho para una persona de 25 años que está recién saliendo de la universidad a una persona que ya está más consolidada y le queda poco tiempo para enfocar su inversión. Así que es muy transversal y gente de regiones, de Arica a Punta Arenas tenemos clientes y de todas las edades, no te podríamos decir más o menos si hay específica alguno, así que finalmente lo hacemos transversal para toda la comunidad. Mira, por lo general, ¿en qué se fijan ustedes o cómo pueden orientar a una persona que quisiera, que a lo mejor lleva unos años trabajando, quiere tener, digamos, una pequeña inversión, no sabe cómo hacerlo, porque hoy día hay mucho riesgo, se podría pensar, ¿qué es lo primero que le dicen? ¿Qué es lo primero que le indican que debe hacer para empezar en este cuento? Sí, bueno, lo primero es ser parte de la comunidad. En nuestra opinión, tener acceso a esta información es lo primero que debe ocurrir. Luego, cuando ya comienzo a recibir esta información, tengo que preocuparme de invertir de forma financieramente responsable, es decir, sin caer en un sobreendeudamiento, con la posibilidad de seguir invirtiendo una vez que ya tomé una posición con una inversión inmobiliaria, poder repetir esa posibilidad, es decir, no quedar atrapado en esa deuda. Tengo que además invertir, cuando hablamos de invertir financieramente responsable, nos referimos específicamente a que no lleves tu inversión al límite. Si tienes una capacidad de financiamiento de 3.000 UF, no intentes comprarte una propiedad de 5.000 para intentar cumplir el famoso sueño de la casa propia, sino que, y consecuentemente haces una inversión en conjunto con tu pareja, etcétera, sino que más bien intentes invertir en propiedades que te queden cómodas, que tengas un movimiento de cintura, que te permita enfrentar los vaivenes del mercado y de tu vida, porque nuestras vidas tampoco son estables y fijas, y hay accidentes, hay cambios de trabajo, hay enfermedades, ocurren cosas en nuestra vida. Entonces, llevarlo al límite es lo que no hay que hacer como número uno. Y segundo, es de alguna manera utilizar más que tus grandes ahorros. Es más poderoso utilizar tu capacidad de ahorro o pago, que no es exactamente lo mismo, pero es muy parecido, para lograr aprovecharte de esa habilidad, o nosotros le decimos con Eduardo, tu superpoder, de poder cumplir rigurosamente con un compromiso de pago. Hay mucha gente que no cree que puede invertir, piensa que no es para ellos, porque cree que invertir es para ser gente millonaria. Y no se da cuenta que en realidad tiene la capacidad de pago de 300.000, 400.000 o 500.000 pesos con la cuota de un auto, por ejemplo, que le quedan 6 meses, 12 meses o 18 meses por pagar, y que terminado ese periodo, esa capacidad de pago no la pierde. Aún la mantiene porque ya acostumbró a su economía familiar a vivir con esos 500.000 o 300.000 pesos menos todos los meses. Y ese es el verdadero poder cuando tú logras cambiar esa capacidad de pago por tomar una posición de una reserva y utilizar tu capacidad de pago mensual para utilizar el tiempo de construcción o obra de un inmueble para invertir. Ahí pero eso es un cambio de mentalidad, más que, digamos, porque resulta que la gente en general tiene esa mentalidad de que no puede ahorrar, que no se quiere meter en mucho tiempo, ¿verdad? Y más ahora en este tiempo, y francamente, hoy día, a pesar de todas las circunstancias, ¿es un buen momento como para invertir en departamentos nuevos? ¿Será con todo lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que no se sabe qué va a suceder? Eduardo, ¿qué dices tú? Sí, frente a eso, sí, mira, y ojo, no es el único paradigma que nosotros notamos cuando tú ingresas a este mundo inmobiliario, lo que está hablando Ignacio, que te puedes comprar un departamento sin tener ahorros.
Y el segundo paradigma que también votamos nosotros, que a la gente le cuesta mucho, es que cambiamos un poquito la forma de verlo con el tema de la casa propia. Si no me equivoco, Aníbal, tú me podés decir, cuando eras chico, tu papá te dijo, oiga, mijito, ahorre para su casa propia, que es lo primero que hay que hacer al momento de salir de la universidad, ¿o no? Así es. Así es. El día de hoy tú te das cuenta que hay muchos jóvenes que ya visualizaron esto y compran departamentos de inversión para posteriormente invertir en su casa propia. Entonces, capitalizan, cuando salen de la universidad, capitalizan y después dan un pie mucho más grande para poder invertir en un futuro en su casa propia. Entonces, como que se da vuelta este tema del paradigma que te decía que Ignacio y yo también crecimos con el mismo enseñanza a nuestros padres. O sea, salga, ahorre y cómprese su casa propia, porque tiene que llevarse a su mujer y a su familia a vivir ahí. El que se casa quiere, ¿verdad? Claro, parte de lo que se decía. Pero respondiendo a tu pregunta, si es que eso no es un buen momento para invertir, sí. Eduardo y yo creemos que es el mejor momento histórico para invertir, porque si es que tienes capacidad de pago o ahorros que te permiten simplemente potenciar tu inversión, aprovecharte las tasas históricamente bajas que están hoy día es una extraordinaria oportunidad. Como decía Robert Kiyosaki o mi abuela, a río revuelto, ganancia de pescadores. Cuando hay gran turbulencia en el mercado, sobre todo en el mercado inmobiliario, es cuando las mejores oportunidades salen. El que tiene la posibilidad de aprovecharse de una inversión hoy día está haciendo un tremendo negocio. Es más, durante la pandemia, la inversión inmobiliaria demostró la resiliencia que tenía, la nobleza que tenía respecto de su estabilidad como inversión. Sin ir más lejos, grandes grupos económicos, conglomerados y fondos de inversión se fueron a refugiar al mercado inmobiliario. Y eso, lejos de hacer que el precio bajara, como tanto se anunciaba, que burbuja inmobiliaria, que iba a explotar esto y que se van a derrumbar los precios, ocurrió exactamente lo contrario. Y eso no solamente fue en Chile. Mundialmente el precio de las propiedades tendió a aumentar, juntamente por la resiliencia y la estabilidad del mercado. Así es, eso lo hemos visto incluso desde que iniciamos nuestro programa a contar de enero. Hemos traído invitados especialistas y todos han coincidido exactamente en lo que estás diciendo tú, Ignacio. Y nos han mostrado cifras, incluso de aquí mismo de Chile, digamos, de cómo han aumentado los precios en regiones, debido justamente a que la gente está pensando en cotizar o está cotizando porque se quiere ir a región, con esto del teletrabajo, etcétera. Ahora, lo que ustedes están diciendo ahí me encanta, porque precisamente, y nunca había contado esto, el año 83, en plena crisis económica aquí en nuestro país, me compré mi primera casa, justamente, yo era vendedor en ese tiempo, me compré mi primera casa sin tener ni una posibilidad porque la recesión era horrible, pero la ganancia de pescadores fue que los bancos estaban tan complicados que le daban crédito hipotecario a cualquier gallo, tanto que me lo dieron a mí. Imagínate. Claro, sin tener, digamos, imagínate, era comisionista absolutamente, o sea, con ingresos así, digamos, subiendo y bajando, pero así todo. Y esa fue la primera, y era solamente a 12 años. Y viendo esa oportunidad, en ese mismo tiempo, y mi primera casita fue de 400 UF, ¿verdad? De esos años, el 83, claro. Me compré la segunda, también a 12 años, con una tasa de interés enorme, ¿verdad? Y a 12 años. La época. Claro, pero como el Banco Estado daba un premio en ese tiempo, no sé ahora, en que si tú pagabas el 10%, o sea, ibas abonando el 10%, te iban rebajando los intereses. Por lo tanto, el negocio fue esas dos casitas, comprarla, al final una la compré en 7 y la otra en 8 años. Por lo tanto, a la vuelta de 8 años, ¿verdad? Ya tenía mis dos primeras propiedades. Bueno, entonces, de ahí vi que lo mismo que ustedes están haciendo ahora, nunca se me ocurrió a mí difundirlo, ¿verdad? Pero claro, ya tenía dos que podían pagar, digamos, las cuotas, o tenía seguro las cuotas de las demás, ¿verdad? Por lo tanto, lo que ustedes dicen es cierto, digamos. Por lo tanto,
mi pregunta es, más allá de la contingencia que hoy día estamos viviendo, ¿qué aspectos claves se deben considerar para tomar esta decisión? Mira, nosotros en Brokers Digitales hemos ido detectando, luego de decenas, si es que no son centenas, miles de preguntas a nuestro auditor, a la gente que pregunta y tal, hemos ido detectando 4 grandes desafíos que tienen que superar todo inversionista cuando quiere invertir en este tipo de proyectos. El número 1 es que tiene que superar el desafío del ahorro. Es decir, tiene que lograr ser capaz de pagar el pie. Hay mucha gente que dice, el bono pie, que no paga pie, invierta sin pagar pie. Sí, eso es técnicamente posible, utilizando trucos financieros para poder hacer eso, pero no necesariamente financieramente responsable, desde el punto de vista de que corres riesgo de que no seas capaz de enfrentar periodos de vacancia o eventualmente que el arriendo te quede más bajo que tu dividendo y por lo tanto tengas que sacar plata de tu bolsillo, y no poquita, mucha. Claro. Y eso puede ser contraproducente. Eso es lo primero. Lo segundo, debes tener o trabajar un presupuesto, es decir, superar el desafío del financiamiento, porque cuando decimos que se pague solo, necesitamos que haya un financiamiento, porque si no, lo pagaste tú. Claro. Si no hay financiamiento, no. Lo tercero que necesitas superar es el desafío del arriendo. Necesitas encontrar un buen arrendatario que pague bien y que cuide tu propiedad. Es decir, que la administración del departamento. Y finalmente, lo último que necesitas superar es la información. ¿Dónde invertir? ¿Con quién invertir? Y más importante que lo anterior, ¿cuándo invertir? ¿Cuándo es mi momento de invertir? ¿Cuándo es el momento económico, mundial, país? ¿Cuándo es el momento del proyecto? Es decir, lo compro en entrega inmediata, en entrega futura, lo que le llaman blanco, verde, o entrega inmediata, básicamente. Blanco en planos, verde en obra, y entrega inmediata, como la palabra lo dice, pasando y pasando. Entonces, ¿cuándo me conviene más una? Pues tomo una y otra. Y si hoy día no puedo, me conviene este tipo de proyecto. Si hoy día no califico para un banco, ¿quiere decir de que yo no tengo ninguna posibilidad en el futuro? ¿Qué puedo hacer en esos casos? Ahí vienen una serie de situaciones muy particulares, pero básicamente son esos 4 grandes desafíos que tienes que superar como potencial inversionista si quieres invertir responsablemente. No sé si quieres agregar algo más. Eduardo, ¿sí? ¿Tiene algún comentario para complementar lo que está diciendo Ignacio? Sí, no, lo que dice Ignacio es muy cierto. Nosotros creamos toda estrategia para que la gente pueda ir invirtiendo, y lo más importante que los 4 pilares que informa Ignacio, los contestó toda nuestra comunidad. Al momento de entrar, la mayoría de las personas contestaron esto, de ahí nosotros empezamos a sacar información y todo esto. Y importante más allá de eso, es que cuando la gente que invierte o que se acerca a la comunidad y que participa de los workshops, aunque no califique, que es muy importante, aunque no califique, la reunión que tiene con nosotros, con nuestro asesor, porque nosotros no le vendemos nada a nadie, eso es súper, yo siempre le digo a todas las inmobiliarias cuando me toca ir a las reuniones, nosotros lo único que tenemos de broker es el nombre, somos un broker totalmente distinto en Chile. A ti nadie te va a llamar para decirte, oye, ven, cómprame. ¿Vas a firmar? ¿Por qué no firmas? ¿Te voy a tu casa? ¿Te saco yo la firma? No. Aquí la gente es libre de entrar, de hacer una reserva. Y en el momento que hace la reserva hay 2 caminos. Concretarla. Y si no estás capacitado, en la reunión con nuestros analistas, te vas con una estrategia clara y precisa de cómo hacerlo en un futuro. Ahora, ¿cómo lograr cambiar la mentalidad? Porque no todos, ¿verdad?, siguen los consejos de Kiyosaki, ¿verdad?, sino que ¿cómo logran, ¿verdad?, que una persona joven, profesional o no, pero que tenga un ingreso interesante, digamos, se atreva, cambie el switch para invertir? Porque no todo el mundo tiene esa capacidad de querer arriesgarse, de querer, digamos, tener una propiedad. Porque tal como me decía recién Ignacio, ¿verdad?, lo más probable es que nuestros padres o sus padres
¿verdad? Le hayan enseñado que lo primero que hay que hacer es tener la casa propia, ¿verdad? Bueno, en mis tiempos nos enseñaban que primero era la casa y después el auto, ¿verdad? En algunos casos mejor el auto, porque el auto te lleva, digamos, lo puedes tener como una herramienta de trabajo, depende. Claro. Pero estaba esa, ¿cómo se logra que los clientes o las personas puedan cambiar ese switch, esa mentalidad? Aníbal, yo creo que en el caso del mundo inmobiliario, todo el mundo quiere invertir o todo el mundo quiere comprarse una casa. Es como cuando alguien se sienta a hablar contigo sobre inversión inmobiliaria, quiere invertir. Ya quiere, todo el mundo quiere. Quieren comprarse la casa. Todo el mundo quiere. Lo que pasa es que no se atreven. Porque no saben cómo, tienen 500.000 preguntas, les da miedo que los bancos, les da miedo la deuda, les da miedo. Como te decía recién, hay obstáculos que las personas tienen. Nosotros lo vemos más o menos esquematizado en estos 4 segmentos, pero pueden ser una infinidad de desafíos que tengan las personas particularmente. Entonces, lo que nosotros de alguna manera hemos ido creando es esta comunidad que nos juntamos todos los días a las 8:18 de la mañana y hablamos de un tema en particular, así como hoy día estamos hablando contigo. Nosotros con Eduardo nos juntamos todos los días a las 8:18 de la mañana y hablamos de un tema y lo profundizamos a lo mejor de nuestra actividad y luego damos la posibilidad de preguntas. Cuando partimos en mayo del 2020, éramos Eduardo y yo y 3 personas más. Mi madre, mi mujer y la mamá de Eduardo. Nadie más. Y con el tiempo, la búsqueda incalzable del ser humano, de la curiosidad del ser humano, hace que tú vayas preguntando. Y una pregunta, de la respuesta a una pregunta nace una nueva pregunta. Y así te vas, pregunta tras pregunta, poquito a poquito, pasito a pasito, sin prisa pero sin pausa. Y de repente logras superar esos mitos, esos paradigmas que te obligan a comprarte la casa propia antes de los 30 años. Y te das cuenta que quizás yo no quiero auto, yo no me quiero comprar mi casa hoy día, yo quiero utilizar mi plata, mi capacidad de pago para tomar una posición de inversión que me genere capital o capitalización para mi futuro. O hay gente que, mira, la inversión inmobiliaria ni siquiera la gente quiere comprarse el departamento, para ser honesto contigo, Aníbal. La gente no es realmente lo que está buscando. Lo que realmente está buscando, utilizando el vehículo de la inversión inmobiliaria, es cumplir sueños. Para algunas personas lo utilizan para viajar al extranjero, pagarse sus estudios de especialización en el extranjero. Otras personas lo utilizan para vender las propiedades en las que tienen y luego comprarse su casa propia a los 40, 45 años, al contado, sin deuda. Hay otra gente que simplemente las quiere para su jubilación y asegurar su futuro, o el de sus hijos. No quiere ser una carga. En ese caso mío, por ejemplo, yo tengo un gran temor de transformarme en una carga para mis hijos. Entonces yo estoy tratando de asegurar mi futuro a como dé lugar. Y ojalá en la pasada pueda asegurar el de ellos, porque una cosa noble que tiene la inversión inmobiliaria es que tiene esta garantía de que las propiedades son heredables, no se desvalorizan en el tiempo. Eso las hace tremendamente nobles. Entonces, cuando las personas logran superar estas barreras, logran ver un proyecto donde otros ven potrero, literalmente simplemente es dejar de verlo. Ahora, ¿qué es preferible? ¿Tener ahorros o mayor capacidad de pago al proyectar una inversión inmobiliaria? Esa es muy buena pregunta. Voy a dejar que Eduardo la responda porque le encanta. Sí, Por la sonrisa se grató, Eduardo. Okay. No, lo que pasa es que esa no hace mucho. Nosotros en las mañanas, Aníbal, como decía Ignacio, tenemos nuestro programa y el día de hoy mantenemos 130, 150 personas online a las 8:18 de la mañana viéndonos y escuchándonos de qué se nos ocurre. Oye, se nos ocurre cada tontera con Ignacio, porque a la vez lo hacemos simple, divertido y entretenido. Muy digerible, muy masticable para que lo pueda entender una persona que está saliendo de la universidad como una persona de mayor edad. Y es así de transversal. Nuestros inversionistas son totalmente transversales. No hay ¿cómo se llama? No hay una pareja, una ley pareja que me diga, ¿sabes qué? Por aquí vas tú. No, son totalmente transversales. Y de todas las ciudades, de Arica hasta Puerto Montt, Punta Arenas también tenemos
¿cómo se llama? Gente que ha invertido con nosotros. Pero contestando tu pregunta, Aníbal, ¿qué es más importante, tu capacidad de ahorro o tu capacidad de pago? Nosotros lo transmitimos. Hay gente que puede comprar departamentos que me dice, oye, Eduardo, yo no tengo ahorros, ¿puedo comprar un departamento? Sí, puedes. Y transformar tu capacidad de pago en capacidad de ahorro es un secreto que nosotros lo enseñamos. Imagínate que cuando tú te comprometes, Aníbal, a pagar un crédito hipotecario, por ejemplo, de un auto, tú eres capaz de pasar tarjeta y decir... Un crédito de consumo, un crédito de consumo. O crédito de consumo también. Claro. Eres capaz de... mueves todo ¿cómo se llama? Tu presupuesto mensual en pagar esta deuda que tú estás adquiriendo. Imagínate, ganas $1.000.000 y tú dices, voy a destinar 300.000 pesos para mi autito. Durante el periodo que dure el crédito de consumo, tú vas a estar viviendo con 700.000 pesos, más los 300 que ganaste. Pero ¿qué pasa cuando terminas de pagar ese crédito? Ahí viene un superpoder. Ya a vivir con 700. Correcto. Viviste con 700 lucas durante 3 años que pagaste tu famoso autito, el que te gustó, con surround, el mejor equipo de música, el cuero y todo lo que se te ocurra. Pero dices, después toma eso, ¿qué haces? Tienes 2 opciones. Te lo empiezas a gastar o te das cuenta de que tienes el superpoder de pagar esos mismos 300.000 pesos, dejarlo a 2, 3 o 4 años, lo que más puedas, en el caso de, porque no has ahorrado nada, pero sí tienes la posibilidad de poner un pie en esas mismas 300 lucas. Y ese es un tremendo superpoder. Ok. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Estuvimos con Eduardo Pavés y también Ignacio Corrales, pero no puedo despedirme sin pedirle que nos digan si algún auditor se quiere conectar con ustedes para conocerlos más, para saber si es verdad todas las maravillas que han contado acá, dónde los ubica, cómo los contacta. Eduardo. Claro. Bueno, Eduardo. Mira, Brokers Digitales tenemos en todas nuestras redes sociales estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook, nos pueden ubicar ahí y nosotros hacemos las transmisiones en vivo todos los días a las 8:18 de la mañana y podemos contestar todas tus preguntas en nuestro programa. Así que los dejo cordialmente invitados y también te doy las gracias, Aníbal, por invitarnos a tu espacio y poder darnos a conocer ante toda tu distinguida radio escucha, como se dice, como se decía antiguamente. Ok, bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un tremendo gusto, y debido a que nos faltó tiempo, porque nos faltaron 232 preguntas que hacerle, solamente quiero comprometerlo para un próximo programa, ¿les parece? Encantadísimo, el tiempo es escaso y valioso, así que encantadísimo de volver la cantidad de veces que sea necesaria para que podamos transmitir este increíble mundo de la inversión inmobiliaria, para lograr, porque no es que mágicamente se paguen solos, tú tienes que conocer algunas variables para lograr que se paguen solos. Perfecto, bien, muchas gracias, nos vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Pauta Inmobiliaria y como lo hemos estado anunciando, en esta oportunidad queremos conversar con un emprendedor, una persona que siendo abogado en su país se vino al nuestro y aquí ha emprendido como corredor de propiedades. Les presento a un colega, él es Ángel Barazarte, corredor de propiedades, que está con nosotros ahora acompañando. Bienvenido Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación, por el espacio que nos dan, y te agradezco de antemano porque realmente me parece bastante agradable que tomen en consideración algunas cosas, por ejemplo el emprendimiento es algo muy importante. Bueno, soy Ángel Ricardo Barazarte Urbina, oriundo de Venezuela, abogado de la República de Venezuela, pero me vine para acá, para este país. Mi esposa es chilena y es médico y se vino a ejercer acá en este país. Yo me quedé un año atrás y después me vine para acá con mis hijos, nuestros hijos. Ah, perfecto. ¿Y tus hijos son chilenos también? Chilenos cuando llegaron acá, Chile de una vez tenían su root. El único extranjero era yo cuando llegamos acá. La semana ya tenían su root. Hijo de chileno. Perfecto. Hasta la gata tenía root, imagínate. Cuando
cuando llegaste, ¿qué te motivó a dedicarte al corretaje de propiedades, habiendo tantas otras actividades que podría haber desarrollado? Bueno, luego de un análisis ahí humildemente, o sea, vi que la parte del corretaje es bastante movido acá en este país. O sea, me parece la parte inmobiliaria en crecimiento total, inclusive pese a la pandemia, todo lo que ha pasado en estos días, en estos meses, veo que siempre hay crecimiento, inclusive hasta los bancos están ofreciendo hasta tasas más bajas para procurar que las personas adquieran sus inmuebles. Me pareció interesante porque es un modo de inversión a futuro. Siempre me ha gustado, por lo menos la parte inmobiliaria, de una u otra manera me dediqué a eso en mi país. En la parte como abogado civil siempre le quedaban a uno cuestiones, uno podía comprar propiedades, hacer la parte de urbanismo. Yo hice la parte de urbanismo y reparcelamiento de predios allá en mi país, y bueno, o sea, me encanta esa parte. Ahora, ¿tú aquí trabajas de manera independiente o con alguna empresa o para alguna empresa? ¿Cómo funciona tu negocio? Independiente. Ok. Y ahora, ¿cuánto tiempo hace que eres corredor? Prácticamente 2 años. Hice un curso en Learning Group, en Guardia Vieja, en Providencia. Me pareció bastante interesante. Correcto. ¿Fue presencial ese curso? Sí, aproximadamente 3 meses. Fue un curso de corretaje de propiedades, mención tasaciones. Posteriormente al curso, hubo una parte como preparatoria, como para los efectos de publicitar las propiedades. Incluso nos invitaron a formar parte de un broker que se llama Plusvalía, que ellos también tienen sus propiedades y todo, como para modo de que uno se vaya adecuando al medio. Ok, ¿y cómo empezaste tú en esto del corretaje en el sentido de poder lograr los primeros clientes, que es lo que la gran mayoría de quienes se inician comentan que es bastante complicado? ¿Cómo lo hiciste? O sea, uno tiene que estar a la expectativa. Bueno, o sea, casualmente, o sea, la primera venta que hice fue de esta manera. Mi esposa, o sea, estaba comprando su primer auto, y conversaciones allí, mientras estamos hablando en el concesionario, conversé con una persona que estaba interesada en comprar un departamento. O sea, mientras hacíamos la negociación, imagínate, eso fue una cuestión bastante espectacular. Y yo llegué y empecé a buscar un departamento según las características que él pedía, y conseguí que me hicieran canje en 2 propiedades. En una de esas le vendí el departamento a ese caballero que era el vendedor de auto, bueno, no el que nos vendió el auto directamente, pero el que trabajaba también en esa misma empresa. O sea, luego le vendí a la esposa de él. Te vendieron un auto, pero tú le vendiste una propiedad. Sí, le vendí una propiedad. Sí, y luego le vendí a la esposa un departamento también. Porque es como una cadena. O sea, yo pienso que a modo que uno vaya trabajando, también el trato que tú le das al cliente, ellos te van mencionando, tengo un amigo que hace esto, no sé, o sea, hay un corredor que me vendió este departamento y me pareció bien. Puede ser que eso sea un gancho. Ok, pero en tu caso fue así, o sea, tú con ellos empezaste, claro. Y después ¿cómo se fueron generando otros clientes? Como efecto cadena. Esa persona que me vendió el departamento, o sea, que el corredor con quien hice canje, porque fíjate que fue una cuestión de canje de propiedades, me presentó a otra persona que él ya no iba a dedicarse al rubro, me presentó a otra persona que quería vender un departamento. Entonces, ese departamento de por sí lo tengo en venta todavía, en Santo Domingo 1083, valga la cuña. Pero la persona que me invitó a esta parte, a ese cliente, me presentó a ese cliente, ya me buscó a otra persona, y eso sucesivamente va haciéndose, ¿ves? ¿Qué opinión tienes tú de los canjes? Explícanos qué significa, por si hay auditores que son solamente inversionistas, no son corredores, y en qué consiste y cómo funciona. Bueno, el canje es una figura bastante interesante en el rubro del corretaje de propiedades, porque en ese contrato
hay dos partes, en este caso comprador y vendedor. Si tú tienes la propiedad como tal, tienes al vendedor, consigues al comprador y tienes también al comprador como tal. Llega otro corredor que te ofrece que tiene a un comprador para esa propiedad. Entonces tú llegas y haces el canje. El canje que quiere decir que en lugar de ganarte un 4%, que es lo que te ganarías por la venta de una propiedad, te ganarías un 2%, que sería tu parte. En este caso, como por el ejemplo que estoy dando, sería el porcentaje que me otorgaría el vendedor a mí. Y el comprador le otorgaría su 2%. O sea, cada cliente le paga a su corredor, en otras palabras. Cada cliente le paga, exactamente. Que hayan convenido. Exactamente. ¿Sí? ¿Y eso funciona? ¿A ti te ha dado resultado? A mí me ha funcionado bastante bien. O sea, siempre se busca la manera o sea, la transparencia en todo caso. Inclusive yo estilo hacer una promesa de compraventa, y en la promesa de compraventa se marcan los lineamientos. En las cláusulas se establece al final de que a cada parte le corresponderá el porcentaje, la cuota parte correspondiente. ¿Me explico? Sí, claro. Y por lo general, aquí en nuestro país hay muy buena experiencia con eso. La gran mayoría de los corredores cumplen con su compromiso, en este caso, de respetar, digamos, el cliente de la otra persona, ¿verdad? Del otro corredor. Supuesto. Sí, por supuesto. Correcto. Ahora, en el caso, porque tú te viniste y al año ya empezamos con los problemas aquí en Chile, de primero esta revuelta civil que hubo, ¿verdad? Después la pandemia. ¿Te ha afectado esto para vender o captar propiedades? Bueno, como a todos le ha afectado mucho. Con respecto a esa primera venta, casualmente se trazó el pago por parte del banco, o sea, todo lo que es la parte del crédito se atrasa, y bueno, o sea, quedó como, la gente quedó como con una incertidumbre total, porque no sabía si invertir o no, porque hay muchas personas que les gusta invertir. Yo tenía unas casas ofrecidas en Chicureo, y compras de contado, pero la persona dijo que no, caballero, voy a esperar a ver qué pasa. Y bueno, fíjate que después sucedió lo de la pandemia. O sea, es lamentable, pero hay que buscar la manera de seguir en el rubro, porque hay personas interesadas en comprar. De todas maneras, eso no ha decaído, muy por el contrario. Lo veíamos con los invitados anteriores, que salieron hoy día en el programa, pero también con otros invitados, y todos señalan exactamente lo mismo, de que hay mucho interés en comprar, mucho interés en invertir en el sector inmobiliario. Ahora, se habla mucho también, o se habla siempre, de las casas o las propiedades nuevas, pero resulta que el mercado secundario, digamos, o el mercado, digamos, de las propiedades usadas, de verdad que también mueve muchísimo los recursos aquí en nuestro país, ¿verdad? Se venden más propiedades usadas que nuevas en general. ¿Tú has visto eso? ¿Cómo lo notas? Bueno, yo particularmente, o sea, principalmente, mejor dicho, tengo propiedades usadas para la venta, pero como te dije anteriormente, también puedo ofrecer propiedades que estén nuevas como tal, en verde como tal, ¿ok? Pero depende del cliente que tú busques, porque, o sea, de la inquietud que tenga la persona, porque hay inversiones, por ejemplo, que se buscan que estén en blanco, en verde, o sea, se aminorarían los gastos para poder adquirirla. Pero si tú quieres ya una propiedad nueva, ya en un barrio establecido, o sea, hay muchos que se inclinan en buscar una casa o un departamento que esté ya en un barrio ya establecido, o sea, en una zona ya establecida, que buscar una zona diferente, así la comuna te ofrezca todo lo necesario para poder vivir cómodamente. Entonces buscarían, o sea, dependiendo del cliente. Ahora, tú has notado que a causa de toda esta situación de pandemia y la revuelta social que existe en Chile, ¿ha afectado los valores de las propiedades para venta o arriendo? No, la plusvalía siempre se ha mantenido porque los servicios todavía existen, o sea, todavía está el metro, todavía está el mall, todavía está el supermercado, la farmacia y los colegios.
la plusvalía se mantiene porque las propiedades acá, o sea, están muy bien ubicadas y están muy bien diseñadas. Lo que se pudiera afectar es que el cliente, o sea, el posible comprador, busque más, regatear un poco más el precio. Y bueno, eso es lo que uno tiene que tratar de buscar la manera de que esa persona que vaya a comprar busque buscando el precio ajustado más o menos al precio que se está pretendiendo para el cliente. Ahora, ok, y esa es responsabilidad justamente del corredor, el poder Claro. mediar y el poder lograr el acuerdo al precio justo. Claro. ¿Verdad? Correcto. ¿Cuál es la opinión que tienes tú en general de los corredores y del rubro inmobiliario de nuestro país? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo comparas con tu país? ¿Cómo en general te has visto envuelto en él? Bueno, mira, o sea, yo tengo una excelente experiencia en cuanto a corretaje de propiedades con corredores de propiedades acá en Chile. En Venezuela son figuras que se llaman inmobiliarias. Allá es inmobiliaria como tal, que se encarga de administrar, de vender. Es una sola figura, no personas particulares. Acá lo bonito de acá, digámoslo así, es lo dinámico. Que una persona, y más aún como estamos en esta situación de que el teletrabajo y todo eso, el corretaje de propiedades te da esa libertad de hacerlo. Y bueno, volviendo al tema del trato con los otros corredores, me parece excelente. O sea, una seriedad impecable, como debe ser, como debe ser. Correcto. Ahora, ¿qué cosas crees tú que habría que mejorarle a este rubro, al rubro del corretaje de propiedades? Bueno, humildemente diría que una legislación, si fuera el caso. O sea, una legislación donde se establezcan los derechos y obligaciones de los corredores, inclusive la parte de ética, y yendo a la parte a futuro, como esto va creciendo, buscar la manera de que se vayan arreglando situaciones que suceden en este medio o van a suceder, como por ejemplo lo que se van a hacer las ventas online, o sea, buscar la manera de ese tipo. Regular la situación, aunque hasta ahora, o sea, yo veo que se maneja muy bien. Como en el caso tuyo, precisamente para mostrar las propiedades, si ahora volvemos otra vez a la misma situación del año pasado de no poder salir, ¿cómo lo haces? ¿Le sacas fotos? ¿Le haces video? ¿Qué le ofreces a tu cliente? Bueno, te tengo que ofrecer, o sea, se le toman fotos por lo general, ¿no? Y se le trata de dar las mayores características de la propiedad y que el cliente quede satisfecho y se le esté vendiendo con transparencia algo, que al final no vaya a decir que uno prácticamente lo engañó. Entonces, la idea es que la persona quede conforme hasta el final, hasta que llegue la propiedad al conservador bienes raíces. En el caso, tú se la muestras a todo el mundo, primero les manda la foto. Antes, cuando yo empecé, el año 1984, uno tenía que ir a mostrar la propiedad a todo el mundo que la quería ver, ¿verdad? No se nos ocurría esto de sacarle fotos, no existían los medios que hoy existen, por lo tanto, a veces podían pasar por una propiedad 15 personas en un día, ¿verdad? Y a ninguno le gustaba. Entonces, tenía que volver al día siguiente a mostrarla otra vez, a poner aviso en el Mercurio, etc. ¿Cómo seleccionas tú para mostrarla hoy día en tiempo de pandemia sin tener que perder tiempo, ni arriesgarte, digamos, a perder los permisos para movilizarte, etcétera? Sí, bueno, esa parte es un poquito complicada, pero yo trato de buscar clientes calificados para todo, ¿eh? O sea, en principio, o sea, claro, o sea, esa venta que comenté al inicio del programa, fue una venta, digamos que una bendición, porque eso me dio la apertura a lo que estoy haciendo ahora, ¿ya? Pero, o sea, trato de analizar al cliente, o sea, que realmente y sinceramente quiera la propiedad. Pero como todo, o sea, siempre está el riesgo de que no les guste, siempre hay que tener una carta bajo la manga. Por lo menos hay un departamento que tenía yo para la venta en Tucapel Jiménez. Yo lo tenía en venta, lo mostré 2 veces y en la tercera oportunidad no se dio la venta, pero ya yo tenía una persona que sinceramente lo iba a comprar. Inclusive lo compró por foto, un inversionista. Entonces yo le envié las fotos y le dije que se lo bajaba a tal precio y
ya estamos por esperar nada más la escritura. O sea, es cuestión de moverse, porque realmente para no perder ese tiempo que tú dices, porque claro, es un tiempo muy valioso y de hecho, o sea, uno tiene una responsabilidad con el cliente, pues, de vender la propiedad lo más pronto posible, pero vendérsela a un precio justo. Tratar de vendérsela luego. Claro que sí. Ahora, ¿cómo ves que será el desarrollo y el futuro del servicio de corretaje en nuestro país? ¿Cómo lo ves? Me parece excelente en cuanto a qué, en cuanto a la tecnología, o sea, en cuanto a la... Al servicio en sí, digamos, en cuanto a tecnología, en cuanto al ofrecimiento, en cuanto a las competencias que debiese tener el corredor. Bueno, la competencia hace la excelencia. O sea, uno tiene que llegar y adecuarse. O sea, moverse, o sea, analizar. Chile es un país que es bastante organizado, o sea, es admirablemente organizado. O sea, uno puede conseguir todas las herramientas para buscar una propiedad y ver que a quien se le está ofreciendo, darle la mayor información y de manera oportuna. O sea, por el efecto de, por ejemplo, cuando el banco está pidiendo la información, uno llega y con las plataformas que existen acá, o sea, consigue la información de inmediato. O sea, sin mucho protocolo, o sea, espera nada más unos días, si fuera el caso, pero las consigues, o sea, de manera oportuna y veraz. Perfecto, ok. Bueno, hemos estado con Ángel Barazarte. Él es corredor de propiedades, lleva un par de años en nuestro país, empezó inmediatamente desde que llegó a trabajar como corredor, hizo un curso de corretaje, es un profesional muy serio, un colega, digamos, muy a caballo en esta materia, y además de eso, sumamente responsable. Y esto lo digo, digamos, con conocimiento de causa, porque justamente lo conocí en uno de los ejemplos que puso en cuanto a las propiedades, ¿verdad?, sobre canje. Ahora, Ángel, si algún interesado quisiera contactarte para hacerte una consulta, para pedirte, digamos, algún consejo, incluso para digamos, contratar tus servicios, ¿dónde te ubicas? Bueno, yo, o sea, como estoy trabajando de manera independiente, o sea, yo tengo mi domicilio en Vicuña Maquena Poniente, pero, o sea, ahí colocaría mi número telefónico solamente y que nos contactáramos. Eso, ¿y cuál es tu número? Más 56 9 9105 8053. A ver, ¿lo puedes repetir más lento para que la gente lo alcance a notar? Más 56 9 9105 8053. Perfecto. Ok, y va a quedar, y como queda grabado, digamos, las personas pueden buscar a contar de mañana este programa y entonces tomar los datos que quiera para poder contactarse con Ángel Barazarte, corredor de propiedades. Muchísimas gracias, Ángel, un tremendo gusto de tenerte en el programa y espero que en algún momento podamos hacer de verdad algún negocio por ahí. Por supuesto que sí, ¿por qué no? Vale, un abrazo, gracias por la oportunidad y bueno, saludos a todos los corredores del mundo y por supuesto un agradecimiento también a los clientes, a los propietarios o administradores que nos han depositado la confianza en los corredores de propiedades. Ok, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y gracias. Y antes de despedirnos, queremos ofrecerles a todos quienes ofrecen algún servicio a los corredores de propiedades, a los brokers, a los inversionistas de inmobiliario, que se contacten con nosotros y de esa forma podemos nosotros publicitar también su actividad en nuestro programa y para eso nos pueden llamar o nos pueden escribir al WhatsApp más 5699 824 0438. Nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 16 horas. Que estén todos muy bien. Chao. Chao.